Buenos días, compañeros. En el día de hoy les voy a socializar el capítulo séptimo de la metodología de la investigación, cuyo tema es concepción o elección del diseño de investigación. Expositor: Juan Pablo García Parada. Docente especialista: Michael Antonio Pinto Martínez, en la materia Seminario Investigativo 1. ¿Qué es un diseño de investigación? Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular, o para aportar evidencias respecto a los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. Se sugiere a quien inicia la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que impliquen más de uno, si la investigación así lo requiere. Aplicar el diseño elegido desarrollado en una investigación cuantitativa se relaciona con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue concebido. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar por contingencias o cambios en la situación. Por ejemplo, tenemos en una investigación o experimento en el que no funciona el estímulo experimental, o sea, el resultado, tendremos que modificar o adecuarnos, hacer adecuaciones hasta lograr el resultado anhelado. Propósitos de un diseño de investigación. Primero, responde a preguntas de investigación. Segundo, cumple objetivos de estudio. Tercero, se somete a hipótesis a prueba. Tipos de diseño de investigación. Es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En este caso, tenemos los tipos de diseño: los diseños experimentales, que administran estímulos o tratamientos o intervenciones. Los diseños experimentales se dividen en preexperimentos, que tienen un grado de control mínimo. Los cuasi experimentos implican grupos intactos, y los experimentos puros tenemos que la manipulación intencional de variables es independiente, medición de variables dependientes, control y validez, dos o más grupos de comparación, participantes asignados al azar o emparedados. También tenemos los diseños no experimentales, que se dividen en transaccionales o transversales. La característica es que la recolección de datos es en un único momento. Se subdivide en tres tipos: los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales o causales. También tenemos la otra subdivisión, que son los longitudinales o evolutivos. El propósito es analizar a través del tiempo. Los tipos de diseños longitudinales o evolutivos son los diseños de tendencia o trend, los diseños de análisis evolutivo de grupos cohorte y los diseños panel. Se debe tener en cuenta que en una misma investigación pueden incluirse dos o más diseños de distintos tipos de diseños múltiples. Diseños experimentales. El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados.
Se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, o sea, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, o sea, los supuestos efectos consecuentes, dentro de una situación de control para el investigador. En síntesis, podemos decir que la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer que es posible efecto de una causa que se manipula. Podemos, por ejemplo, decir que un tratamiento psicológico reduce la depresión. Para lograr lo anhelado, se debe cubrir varios requisitos para llegar a la conclusión. Los diseños experimentales administran estímulos o tratamientos o intervenciones. Se dividen en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Preexperimentos: diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación. Este diseño consta de dos maneras. Primero, el estudio de caso, con una sola medición, consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicarlo a una medición de una o más variables para observar cuál es el grupo en esta. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente, o sea, los niveles. No hay una referencia prueba del cual era el nivel que tenía el grupo en o las variables dependientes antes del estímulo. Segunda, diseño de reprueba, postprueba con un solo grupo. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tiene el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. Es decir, hay un seguimiento del grupo. En ocasiones este diseño se utiliza con un solo individuo, o sea, en el caso experimental. Los dos diseños experimentales no son adecuados para el establecimiento de las relaciones causales porque se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad del control y validez interna. Algunos autores consideran que deben usarse solo como ensayos de otros experimentos de mayor control. En ciertas ocasiones, los diseños experimentales sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución. Tenemos los cuasi experimentos. Alcanzan validez interna en la medida en que demuestran la equivalencia inicial de los casos, fenómenos o grupos participantes y la equivalencia en el proceso de experimentación. En los cuasi experimentos no se asignan al azar los sujetos a los grupos experimentales, sino que se trabaja con grupos intactos. O sea, quiere decir que la razón por la que surgen y la manera como se integran es independiente aparte del experimento. Tenemos ahora los experimentos puros. Son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Primero, los grupos de comparación, manipulación de la variable independiente. Segundo, la equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. También se dice que los experimentos puros
constituyen estudios explicativos. Los preexperimentos básicamente son estudios exploratorios y descriptivos. Los cuasi-experimentos son fundamentalmente correlacionales, aunque pueden llegar a ser explicativos. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, fenómenos tal como se dan en su contexto natural. La investigación experimental también se conoce como investigación ex post facto. Los hechos y variables ya ocurrieron y observa variables y relaciones entre estas en su contexto natural. En el estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene un control directo sobre dichas variables, ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un portaguas de varios estudios cuantitativos. Como ejemplo tenemos las encuestas de opinión, los estudios ex post facto, retrospectivos y prospectivos. Tipos de diseños no experimentales. Los diseños no experimentales se subdividen en diseños transaccionales y diseños longitudinales. Los transaccionales se subdividen en diseños exploratorios, diseños descriptivos, diseños correlacionales causales, y los longitudinales se subdividen en los diseños de tendencia, de análisis evolutivo de grupo y diseños de panel. Diseño transaccional o transversal. Los diseños de investigación transaccional o transversal son aquellos que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Ejemplos: evaluar el estado de los edificios de un barrio o una colonia después de un terremoto. Analizar el efecto sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocado de inmediato en un acto terrorista. Estos ejemplos se caracterizan porque la recolección de datos es única, ocurre en un solo momento. Los diseños transaccionales se dividen en tres: los diseños exploratorios, los diseños descriptivos y los diseños correlacionales o causales. Los diseños transaccionales exploratorios. El propósito de los diseños transaccionales exploratorios es conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación, etc. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Se aplican a problemas de investigación nuevos o pocos conocidos. Además, constituyen el preámbulo de otros diseños. Los diseños descriptivos son aquellos que indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. Los diseños correlacionales o causales son aquellos que describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la relación causa-efecto. Diseño longitudinal o evolutivo. Son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema,
de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Estos diseños recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos, por lo común, se especifican de antemano. Suelen dividirse en tres tipos de diseño: de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos y diseños panel. Diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Tiene una característica distintiva: la atención se centra en la población o universo. Los participantes o casos de la investigación no son los mismos, pero la población sí. Diseño cohorte evolutivo. Son aquellos que examinan cambios a través del tiempo en sus poblaciones o grupos específicos. Su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de una manera, identificados por una característica común. Generalmente la edad o la época o la región geográfica. O sea, los grupos de individuos vinculados de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, la edad. Tenemos los diseños longitudinales de panel. Son similares a los de clases de diseños vistos anteriormente, solo que los mismos casos o participantes son métodos y son medidos y observados en todos los tiempos o momentos. Se tiene la ventaja de que además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se observan los mismos participantes en casos o en todos los tiempos o momentos. Por ejemplo, tenemos los cambios de actitudes. Es un ejemplo de diseño de... Compañeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan captado el mensaje. Muchas gracias por su amable atención y hasta una nueva oportunidad que nos volvamos a sintonizar.